Centro Libanés, pero queremos tener estos temas de interés que son pues muy populares con todos. Y primero quiero agradecer la presencia del presidente de asociaciones, Jorge Serio, a director del premio Biblos, Wasim, y a Lili, esposa de Jorge, obvio, a Emma, presidenta de Al Hakim, los médicos, y a José de Alfurzán, nuestras asociaciones hermanas. Gracias por estar aquí, por el apoyo que nos dan. Y bueno, quiero platicarles un poco de Patti. Patricia Cordero, Creator Partner Manager en el equipo de podcast en Spotify México. Se desempeñó como curadora de videos en formato corto en Instagram para México, Colombia, Argentina, en Meta. Directora de contenidos en video e inglés para Cultura Colectiva, fue coordinadora de Google Cultural Institute para México, donde desarrolló proyectos para la difusión del Día de Muertos y la obra de Frida Kahlo. Desarrolló estrategias de comunicación digital para Museos Dolores Olmedo, Frida Kahlo y Diego Rivera Nahuacali, los primeros en México en tener perfiles en redes sociales. Con licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Intercontinental, empezó como periodista de cultura en los periódicos Reforma y Excelsior. Trabajó como editora de contenidos en español en el BBC World Service en Londres, Inglaterra, y como oficial de prensa y comunicación en la Embajada Británica en México. Pues un aplauso para Pat. Muchas gracias, Alfredo, y muchas gracias al Centro Libanés y a todos ustedes que están aquí en esta tarde-noche. Me da mucho gusto compartir esta, pues más o menos una hora con ustedes para contarles un poquito de podcast, de cómo pueden ustedes hacer su podcast y de Spotify, así que cualquier duda que tengan también la podemos resolver. Y bueno, muchas gracias por la introducción. Como les decía, bueno, yo soy Creator Partner Manager en Spotify, aquí en México. Llevo 4 años en la compañía y la verdad es que ha sido un viaje muy divertido y muy interesante. Después de toda esta experiencia que he tenido también en diferentes medios digitales, en otras plataformas tecnológicas como Google y Facebook, y ahora aquí en este universo de los podcasts. Mi labor en este caso, les digo, llevo 4 años en Spotify y pues mi labor es un poco escuchar los podcasts y hacerlos brillar. Me siento un poco como el hada madrina de los podcasts. Porque bueno, empecé en Spotify en la parte editorial y de promoción, entonces hasta hace unos meses que tomé este rol de Creator Partner Manager, pues parte de mi chamba era justamente escuchar podcasts y destacarlos en la plataforma. Entonces, era un poco entre hada madrina y un poco el algoritmo, ¿no? Entonces, si ustedes de repente les salen recomendaciones de podcast porque escuchan dentro de la plataforma, parte de eso sí es el algoritmo y parte es mi equipo. O sea, soy yo y otra chica que ahora está también en la parte editorial y de promociones. Ahora que estoy como Partner Manager, pues me toca también estar mucho en contacto con creadores de todos los niveles, ¿no? Seguramente si ustedes escuchan podcast, pues por ahí está algunos de los top como La Cotorrisa, Las Alucines, Marta de Baile, La Corneta, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un sinfín de creadores que están haciendo contenido y bueno, hay todavía muchas oportunidades porque hay tanto contenido como creadores hay e intereses en el mundo. Esto es un poco de lo que ustedes pueden ver dentro de la plataforma en Spotify. Entonces tenemos, digamos, como diferentes espacios editoriales. Por un lado está estas secciones dentro de ahora sí que dentro de la sección de podcast tenemos también algunas selecciones que hacemos manualmente, como por ejemplo estas de mejores episodios de la semana, o a veces también hacemos selecciones temáticas como para quien le gusta el chismecito, ¿no? El chismecito ajeno. Tenemos por ahí para quien le gusta escuchar noticias en menos de 5 minutos, o para quien busca temas de interés financiero, de deportes, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos haciendo estas selecciones de acuerdo a los intereses que sabemos que tiene la audiencia. Por otro lado, por ejemplo, si ustedes en su home ven este tipo de selecciones, ahí pueden encontrar arriba lo que han escuchado recientemente, pero también por ahí nosotros podemos mandarles algunas promociones como estas, que son recomendaciones de contenido que creemos que les puede ser de interés porque han escuchado algo similar, ¿no? Entonces, son parte de las herramientas que podemos utilizar nosotros para promover este contenido. Ahora, tenemos estas caras que no sé si alguno las ubique, les parezcan conocidas, ¿sí? Las de
¿Ellas? ¿Ellas? A ver, ¿a quién identifican? Sí tenemos por ahí chismecito. Emilio Antún, el novio de México. No lo nieguen, muchachas. Era el soltero codiciado hasta hace unas semanas. Pero bueno, tenemos a las alucines que fueron un boom este año, ¿no? Tenemos estos chicos de clase libre, están por ahí las damitas histeria que hablan también justo de chismecito y cosas de pareja, etcétera. Las chicas de 6 de copas, que también son como este grupo de amigas que se juntó a contar sus anécdotas. Un tal Fredo que habla de igual historias de chismes, de cosas, de relaciones y demás, ¿no? ¿Qué es lo que tienen todos ellos en común? Todos ellos tienen un podcast. Y esto tiene mucho que ver también con esta industria de creadores que tenemos actualmente, no solamente en México, sino en el mundo, ¿no? Que son estos creadores que encontraron un nicho a partir de sus intereses, de sus gustos, de explotar todo aquello que, de lo que les gusta platicar y se sientan a veces con sus amigos a contar estas anécdotas o a veces son ellos solos, ¿no? Entonces tenemos como diferentes formatos y diferentes estilos, aunque pueden parecer muy similares entre ellos, ¿no? Pero tenemos para todas las audiencias que a ustedes se les ocurra, ¿no? O sea, si es que quieren conocer historias de compañías exitosas, por ejemplo, está Chisme Corporativo, ¿no? Si quieren conocer sobre noticias muy resumidas, está por ahí, por ejemplo, el de El Universal, ¿no? Tenemos contenido para todos los gustos y para todos los intereses. Un poco de contexto sobre Spotify es que tenemos más de 696 millones de usuarios activos mensuales en 180 países alrededor del mundo. De todos estos usuarios, 276 millones son premium, son todos aquellos que pagan una suscripción mensual, ¿no? Que seguramente aquí hay muchos de ustedes y que obviamente tienen acceso a algunos features o algunos productos dentro de la plataforma que son el diferencial, digamos, ante otras plataformas de audio, como por ejemplo, no sé si alguien ha probado el DJ de inteligencia artificial, DJ Libby. Es divertido, de hecho, Libby es una de mis compañeras en la oficina, entonces Libby sí existe, no es solamente una voz de la inteligencia artificial. Es una de las editoras del equipo de música y ella fue la elegida para ser la voz de DJ Libby, entonces sí existe Libby, no es producto de la imaginación de todos ustedes. Tenemos también más de 170 millones de usuarios mensuales de podcast y 20% de usuarios y de suscriptores están en América Latina, entonces esto nos habla también de lo grande que es el mercado para el contenido en español, ¿no? Entonces, sí, eso quiere decir que no solamente, si ustedes hacen un podcast, no se puede quedar únicamente en México, sino que tenemos también, por ejemplo, presencia y una comunidad bastante grande en Argentina, en Chile, en Colombia, en España, ¿no? Hay contenidos que viajan mejor que otros, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con temas de salud mental, es algo que funciona muy bien en diferentes mercados, pero, por ejemplo, hay otros temas como comedia que de repente no funciona igual porque no tenemos el mismo humor por cuestiones culturales en diferentes países, ¿no? Pero esto es algo a considerar justo cuando están desarrollando este tipo de contenido, que piensen que este contenido puede llegar a otros lugares. Tenemos que si hay más de 6.5 millones de podcasts en el mundo, ¿por qué yo o ustedes deberían de tener uno? ¿No? Y es porque, como les decía, hay intereses para todos los gustos, ¿no? Y eso creo que lo hemos visto también, por ejemplo, en el caso de la televisión, que de repente hay programas sobre pasteleros, sobre amores prohibidos, sobre comedia, reality shows, de lo que se les ocurra, y para todos esos nichos hay contenido. Lo mismo pasa con los podcasts. Y esto quiere decir también que si ustedes tienen algo que contar, tienen historias que contar, tienen algo que quieren compartir con el mundo, aquí es una oportunidad para hacerlo. Algo que a mí me gusta particularmente mucho del formato de podcast es que se logra esta conexión muy cercana y muy íntima con la audiencia, ¿no? Cosa que a lo mejor no pasa, por ejemplo, con programas de televisión. Y que es algo que creo que también tiene mucho que ver con cómo ha ido evolucionando la comunicación en Internet, que es cada vez más horizontal, ¿no?
Seguramente se acuerdan antes cuando veíamos la tele y a veces, o escuchábamos el radio y a veces era como de, ay, voy a llamar a ver si entra mi llamada, a ver si me contestan, ¿no? Si me ponen la canción que quiero. Y ahora tenemos todo eso al alcance de la mano y además podemos comunicarnos directamente con los creadores, con quienes están desarrollando el contenido y tener esta conexión mucho más íntima con ellos. Así que aquí, estas son las 3 razones para tener un podcast. La primera sería expresión, y es porque quizá ustedes estén en esta necesidad o en esta búsqueda de compartir sus conocimientos, sus pasiones, sus opiniones, ¿no? Aquí algo que me gusta mucho recomendar es que si ustedes hay algo que les apasiona, ¿no? Digamos, la fotografía, el cine, los negocios, etcétera, y es algo que quieren compartir, ustedes crean que son expertos en eso, aprovechen y compártanlo, ¿no? Mientras sea algo que realmente les apasiona, creo que tenemos esa oportunidad también de compartirlo con el mundo, porque habrá alguien allá afuera a quien le resuene esa información, a quien le interesa ese conocimiento que ustedes están compartiendo. Entonces, esta sería la principal razón para hacerlo. El segundo es pensar en un crecimiento profesional, y es porque quizá al desarrollar un contenido de este tipo nos puede ayudar a impulsar nuestra marca personal o profesional, ¿no? Lo mismo, digamos que soy un empresario y entonces a lo mejor me gustaría conectar también con otros empresarios, puedo hacer un programa o un podcast de entrevistas donde pueda conectar con estos otros empresarios que vengan y cuenten sus historias, que eso a su vez inspire a algunos otros emprendedores, ¿no? Y que entonces podamos hacer también este tipo de conexiones. No solamente se puede quedar en el contenido, sino también en hacer estas relaciones a lo mejor de negocios, ¿no? De ahí pueden salir algunas otras colaboraciones. Y también lo que les decía, permite esta conexión auténtica con la audiencia, que ese es creo que uno de los valores más lindos que tiene este formato, porque, por ejemplo, quienes por ahí consumen TikToks o Reels, de repente les puede aparecer algo que les interesa, le dan like, pero a veces no le dan seguir al creador, ¿no? O si le dan seguir, quizá el algoritmo no se los presente tan frecuentemente. Lo que pasa con el podcast o con este tipo de contenidos que son ya o que tienen una regularidad es que la audiencia se convierte justo en ese seguidor fiel, ¿no? Que ya está justo esperando cada semana el contenido que se va a publicar, ¿no? El contenido que es de su interés, y entonces se hace esta fidelidad entre el creador y la audiencia. Entonces se logra esta conexión mucho más personal. Cada año Spotify hace una encuesta de hábitos de consumo de los usuarios que se llama Culture Next y nos da varios insights de por qué la gente consume cierto tipo de contenido. Entonces, en el caso de los podcasts, 70% de los usuarios considera que este tipo de contenido le da más conocimiento y también le da cultura mayor que otros medios, ¿no? También es bien interesante porque seguramente se han dado cuenta de que en este tipo de formatos tenemos también algunas otras voces que son quizá poco representadas en los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Entonces tenemos a lo mejor personas con discapacidad o personas de minorías que quizá no tienen este acceso en otros medios de comunicación a poder compartir sus historias, ¿no? Y por ahí les puedo contar, por ejemplo, el caso de un podcast muy lindo que me tocó acompañar en el desarrollo, que se llama Las Mujeres Valientes, si pueden por ahí búsquenlo. Es un podcast que nació a partir de una convocatoria que hicimos en Spotify hace como 3 años, más o menos. Justo en medio de la pandemia hicimos esta convocatoria, teníamos un programa en Spotify que se llamaba Sound Up, en el que buscábamos apoyar justo voces poco representadas en los medios. Entonces, en México hicimos esta convocatoria que está enfocada en creadoras mexicanas de 18 a 25 años, pero que no tuvieran muchos recursos económicos. Nos llegaron más de 100 postulaciones, de ahí seleccionamos a 10 chicas, les dimos una capacitación durante 6 meses más o menos, para que desarrollaran su podcast, y les dimos también todo el equipo que necesitaban, ¿no? Desde micrófonos, computadoras, en algunos casos internet, porque había esta chica que hizo el podcast de Las Mujeres Valientes, ella es de una comunidad en Oaxaca,
en medio de la sierra, así alejada de todo. Tenía que moverse a un pueblito cada semana, donde sí tuviera conexión a internet. Entonces le pagábamos eso también. Y lo que cuenta ella en este podcast, que es un podcast documental, es la historia de las mujeres de su comunidad que han sufrido de violencia, han sido vendidas o cambiadas por un cartón de cerveza para matrimonio, ¿no? Y fue bien interesante toda esta experiencia porque a partir de eso ella vino a la Ciudad de México con su hermana, que son las dos las que hacen el podcast. Lo hacen además en español y en triqui, que también es toda una experiencia. Salen por primera vez de Oaxaca, vienen a grabar a la Ciudad de México, tienen la experiencia de su vida, les cambia por completo. Y el año pasado con ellas nos fuimos a los premios Gabo de Periodismo en Colombia, donde ganaron al mejor proyecto de audio, ¿no? Entonces, justo el podcast nos da esta oportunidad de conocer esas historias que en ningún otro lado nos contarían, ¿no? Entonces, eso también es bien lindo. Perdón. Luego, 71% de los usuarios cree que el podcast es más confiable que otros medios porque justo es representativo de estas voces y de puntos de vista. Y también 87% confirma que ayuda a profundizar en ciertos temas, ¿no? ¿Por qué? Porque igual tenemos gente que se dedica a hacer investigaciones, ¿no? Que piensan justo en que van a desarrollar un contenido de 1 hora, entonces no es nada más como que llego y ya no me pongo a hablar de lo que sea, sino que sí le investigo, sí trato de tener estos argumentos justo para que el contenido no solamente dé profundidad, sino también sea confiable. Ahora, ¿cómo hago mi podcast? Seguramente es algo que se han preguntado varios de ustedes por ahí. Y lo primero es justo pensar en un tema que les apasione, ¿no? Pensar también en qué tipo de podcast les gustaría ver o escuchar más a ustedes, ¿no? Pero sobre todo tiene que ser, les digo esto, que les apasione. Si hay algo que les encanta, puede ser chisme, puede ser negocios, puede ser temas de relaciones, puede ser, por ejemplo, ahora también hay muchos podcasts de mujeres alrededor de los 40, ¿no? Que están justo explorando todos estos temas que en algún momento fueron tabúes y ahora ya hay mucho más apertura a hablar de temas, por ejemplo, como la menopausia, ¿no? Hay muchas discusiones en torno a este tipo de temas, entonces pensar en qué es eso que a mí me interesa, que me apasiona y que quiero compartir con una audiencia allá afuera. Luego hay que pensar también en quién sería la audiencia, ¿no? ¿Quién va a ser quien escuche este contenido que yo voy a desarrollar? Y esto nos va a ayudar también a definir cuál es el formato, si por ejemplo quiero que sea entrevista, o va a ser un monólogo donde yo cuente mis experiencias cada semana, o voy a traer invitados especiales, expertos, etcétera, o voy a encontrar por ahí algún ángulo que lo haga diferente, ¿no? Y aquí puede ser como de, pues no estamos inventando el hilo negro, pero sí podemos darle la vuelta a algo que ya existe. Y por ejemplo, hay uno que salió hace muy poquito con el Capi Pérez, no sé si alguien lo ubica, un comediante. Bueno, el Capi sacó un podcast de entrevistas que no es como la típica entrevista, se llama ¿Qué le importa? Y a mí me gustó mucho porque justo tiene invitados a otros comediantes, ¿no? Gente de celebridades, de la farándula, etcétera. Pero literal son preguntas random, ¿no? Así tienen un bowl con preguntas como ¿te importa o no te importa que México gane el mundial, ¿no? Entonces son así como de, pues no me estás preguntando de mi trayectoria artística o de lo que sé, etcétera, pero a partir de eso empiezan a desarrollar sobre el personaje, ¿no? Entonces me pareció fantástica la forma de hacer entrevista y conocer al personaje con preguntas que no tienen nada que ver. El formato. Aquí esto también les va a ayudar mucho justo para pensar en un formato que sea adecuado a su tema y a la audiencia y la manera en que ustedes se van a conectar con ellos, ¿no? Que les digo, puede ser formato de entrevista, puede ser un formato documental, depende mucho del interés que ustedes tengan, del tema del que vayan a hablar y cómo lo quieran desarrollar. El nombre y la portada, que seguramente eso también es algo de repente medio difícil, hay quienes son muy creativos para hacer nombres, hay quienes
les cuesta más trabajo. Ahora con la inteligencia artificial también lo pueden aprovechar y preguntarle a ChatGPT, a Gemini, ¿no? Así como de dame ideas para un podcast que quiera hacer con estas características y seguramente les va a ayudar mucho. Si no lo han hecho, es muy divertido. Y aquí la recomendación es que sea un nombre creativo y conciso, corto, atractivo y fácil de recordar. En el caso de la portada, vamos a ver ahorita adelante algunos ejemplos, pero la idea es que las imágenes puedan ser atractivas porque piensen que la mayoría de la gente que consume el contenido lo hace desde su teléfono. Entonces son imágenes muy chiquitas donde sí es importante que tenga una imagen atractiva, una fotografía, una ilustración o el texto, lo que sea, pero que se puede identificar fácilmente en un formato pequeño. La frecuencia de publicación, aquí hay que pensar en los días de mayor consumo, que generalmente son de lunes a viernes, y sobre todo ser constante, ¿no? Aquí se trata también de irle creando ese hábito a los usuarios, y seguramente si ustedes ya son consumidores de podcast, saben que X día sale su podcast favorito, y que si no sale a determinada hora ya están como de ¿qué pasó? ¿Dónde está mi contenido? ¿No? Nos ha pasado muy seguido. Y bueno, finalmente publicar, y aquí la recomendación es que puedan utilizar una plataforma que tiene Spotify, que se llama Spotify for Creators. Es una plataforma gratuita donde ustedes pueden alojar su contenido y se distribuye no solamente en Spotify, sino también a otras plataformas de audio como Apple, Amazon, Google, etc. Les decía, Spotify for Creators. Es la verdad una plataforma muy intuitiva, muy fácil de usar, prácticamente cualquiera puede hacerlo. Y como les decía, puede permitir alojar su contenido de manera gratuita y distribuirla al resto de las plataformas. Aquí algo bien interesante que justo platicaba hace unos minutos es que desde 2022 ya tenemos video en Spotify. No sé si sabían todos, la mayoría. Ok. Hay algunos podcasts que sí tienen video, hay algunos otros que no están alojados dentro de Spotify for Creators, que es justo la plataforma que permite tener video disponible en Spotify. Desde 2022. En México desde 2022. En el resto del mundo desde 2020. Pero digamos que cuando se empiezan a hacer estas pruebas, obviamente se empieza en mercados grandes como Estados Unidos y después se va extendiendo a las diferentes regiones. Y desde 2022 tenemos video en México, ahora también ya hay video del lado de música, ¿no? Entonces si lo pueden explorar, por ejemplo, justo hoy salió una edición especial, una sesión especial que hizo Shakira por los 20 años, creo que son 25 años de, les voy a mentir, fijación oral, o son 30 de fijación oral de sus álbumes, ajá. Y Pies Descalzos. No, fueron el de Pies Descalzos y Fijación Oral. Ajá, sí. Bueno, se hizo una sesión justo como aquellos clásicos MTV Unplugged. Está muy linda, si pueden echarle ojo al video, está súper bonita, muy bien producida, etcétera. Bueno, acá algunos datos del consumo de video en Spotify es que más de 300 millones de usuarios han consumido video en Spotify y 70% de los usuarios de podcast ve video. Tenemos también más de 409,000 contenidos de video en Spotify y esto ha crecido más o menos por ahí de arriba de 80% año con año, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver también con que cada vez tenemos más plataformas de video, pero eso no quiere decir que dejamos el audio de lado porque justo hay algunos contenidos que puede ser, por ejemplo, este tipo de documentales sonoros que es muy difícil trasladar a video porque resulta mucho más caro, pero que también funciona bastante bien. O, por ejemplo, series de ficción, no sé si alguien escuchó Caso 63. Bueno, si no la han escuchado, también se las recomiendo. Acá las más fans de Spotify.
Bueno, Caso 63 es una serie de ficción sonora que salió justo durante la pandemia en 2020. La semana pasada estrenamos la 5ª temporada y última, por fin. Pero es súper interesante porque justo en el contexto de la pandemia habla de un virus, ¿no? Y viajes en el tiempo, entonces es así como de, ¿qué está pasando aquí? Entonces les recomiendo que la escuchen porque es súper interesante. ¿Y por qué publicar en video? Porque, bueno, potencia la visibilidad. Ahora justo con esta apuesta que tiene Spotify por video, hay más contenido de video que aparece en las recomendaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos este feed con clips, que es bastante parecido a la experiencia de navegación de TikTok, que lo pueden encontrar, por ejemplo, si entran en la sección de búsqueda de Spotify, aparecen como 3 ventanitas y hay una que dice podcast para ti. Ahí les van a aparecer estos clips que ya sea que el sistema los jale de los contenidos que están disponibles en la plataforma o que los propios podcasts suban clips de 1 minuto de sus episodios y son las selecciones que nos van a aparecer en este feed. Por otro lado, también el contenido de video tiene mucho mayor engagement, tiene 30% más de retención que el contenido de audio, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente queremos ver las reacciones de los personajes, ¿no? Si están en un momento muy dramático o en un momento muy chistoso, entonces queremos ver los rostros y también conectar con eso, ¿no? Entonces, por eso tiene mayor retención que el contenido de audio. Y también, como les decía, el algoritmo también ya está empezando a recomendar mucho más el contenido de video que el que solamente es audio en la plataforma. Esto sobre todo en cuanto al contenido de podcast, ¿no? Música, obviamente, tenemos muchísima música, prácticamente todo lo que quieran escuchar está disponible en Spotify. Y también algo interesante es que ya no solamente estamos quedándonos en contenido de podcast tradicional, que puede ser como de 2 o más personas sentadas en una mesa hablando sobre X tema, sino que también ya hay otro tipo de contenidos disponibles en la plataforma. Por ejemplo, de animación, hace un par de meses hubo un chico que subió esta animación que se llama Cypher 404 o algo así, que es una animación que hizo enteramente con inteligencia artificial, desarrolló el guión con inteligencia artificial, la música, las voces, las animaciones y todo. Entonces es un experimento muy loco, pero es interesante también como buscar que Spotify sea también esta plataforma para distribuir este otro tipo de contenido. Por ahí se subió este reality show que justo ayer fue la final. Es un reality show en el que buscaron a la siguiente boy band, ¿no? Como tipo Backstreet Boys, cosas por el estilo. Es un reality que produjo Hype, que es una compañía coreana que produce a todos los grupos de pop coreano. Y justo estaban buscando replicar esa experiencia en Latinoamérica, entonces participaron chicos de Argentina, Puerto Rico, México, Colombia, etcétera, etcétera. Y ayer tuvieron su final con un concierto en el Auditorio Nacional, entonces todos los episodios del reality también están disponibles en Spotify. Y es justo también hacer este cruce con la música, porque ayer, acabando el concierto, presentaron también su primer sencillo, ¿no? Que está ahí disponible. Entonces, una cosa muy 360, muy loca. Hay, por ejemplo, también algunos de formato documental, ¿no? Estos videoblogs como los que de repente vemos mucho en YouTube. Tenemos también algunos programas de televisión como los de Canal 11 o por ahí hay algunos otros noticieros, etcétera. Para quienes les gustan los videojuegos, también hay quienes han estado subiendo estos gameplays, ¿no? Que son como los chicos que juegan y hacen los streamings de sus partidas de juegos de video y van platicando cosas. También por ahí hay contenido ya de fitness, ¿no? De yoga, de clases de entrenamiento funcional, etcétera, o noticias, ¿no? Entonces esto nos habla también de las diversas posibilidades que hay de tener contenido de video en la plataforma.
Es que ahora ya tenemos también esa discusión de ¿es podcast o no es podcast, no? O sea, porque casi que todo podría ser un podcast. El blog, digamos, es como esta, yo diría como documentación de tu vida, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, hay blogs de viajes, hay blogs de vida cotidiana, hay quienes hacen blogs de cocina, ¿no? O sea, hay como muchos formatos, digamos, dentro de la misma categoría. Ajá. Sí, la línea ya es muy gris. Exacto. Y bueno, como les decía, tenemos también mucha más visibilidad del contenido de video, ya sea con los previews de los episodios, que por ahí les puede aparecer en el home una recomendación como esta, si es que consumen contenido de podcast, entonces pueden ahí scrollear entre los diferentes contenidos que hay, dependiendo de si tienen algunos intereses en particular, o como este feed que les enseñaba antes, ¿no? Que pueden ahí como scrollear dentro de clips de diferentes shows y a lo mejor ahí encontrar algo que les llame la atención, ¿no? Que es un poco, les digo, como el formato de TikTok, pero acá sí creo que el algoritmo es también un poco más afín a lo que ustedes consumen, ¿no? O que de repente pueden encontrar ahí algo que les sorprende, que les interese y entonces van a consumir el contenido completo. Ahora, en cuanto a tips y mejores prácticas, hablábamos hace unos minutos sobre la importancia del título y de la portada, y aquí también es importante pensar en la descripción, ¿no? Entonces, si ustedes están desarrollando este tipo de contenido, piensen en que hagan una descripción que sea lo más apegada a lo que ustedes van a estar contando, ¿no? Porque de repente, no sé, hay un show donde hay varias amigas sentadas a la mesa platicando y entonces la descripción es una plática entre amigas. ¿Ves? Ajá, muy bien, pero ¿de qué hablan, no? Así, o quiénes son, o qué estudiaron. Entonces, traten, por ejemplo, de incluir también menciones o links a sus redes sociales, ¿no? A dónde más pueden encontrarlos, o quizá por ahí algún email de contacto, ¿no? Todo eso siempre ayuda también, por ejemplo, de repente cuando salen algunas oportunidades comerciales, ¿no? O algunas otras cosas que de repente la gente quiere contactarlos, o por lo menos saber quién es el host, porque a veces también se les olvida poner quién es el host del contenido y pues uno no sabe si es un célebre desconocido. También en cuanto a la portada, como les decía, la portada es la primera impresión que tenemos, entonces aquí es muy importante elegir un diseño limpio que pueda también destacar en la plataforma y sobre todo incluir el título del podcast. Hay quienes usan, como se hace por ejemplo en YouTube, que tienen portadas diferentes para cada uno de los episodios, que también puede ser bastante útil, pero siempre manteniendo el estilo de la portada original y buscando que la portada sea congruente también con lo que trata el podcast, ¿no? Hay muchos que, por ejemplo, usan ilustraciones, como en el caso de las alucines o la cotorriza, o quienes también buscan posicionar más quizás su imagen personal, entonces utilizan alguna fotografía, como el caso de las chicas de Chisme Corporativo, o de Pepe y Chema, ¿no? Que finalmente se trata de construir y posicionar esta marca personal que cada uno tenga. Tenemos también los trailers, que son bastante atractivos para la audiencia, y esto es poder tener en un audio o en un video de 1 minuto de qué se trata el show, ¿no? Y es también como, digamos, cuando ustedes llegan a algún lado y tienen esa probadita de qué se trata, creo que les puede ayudar mucho a poder compartir justo esta idea de qué se trata el podcast, por qué deberían de escucharlos, y también invitar a que lo escuchen en Spotify o en el resto de las plataformas de audio que hay. Generalmente seguramente lo han visto en varios de los shows, ¿no? Y es como, aparece siempre destacado. Recomendamos que sea de no más de 1 minuto, 2 minutos, ¿no? Que es como, digamos, cuando ustedes van al cine y también ven ese cortito y les llama la atención. Eso siempre también ayuda mucho a atraer nuevas audiencias. Y la frecuencia de publicación,
Hay quienes de repente, por ejemplo, quieren publicar cada 15 días o una vez al mes. Lo recomendable es que sea por lo menos una vez a la semana, porque eso justo va construyendo la fidelidad de la audiencia. ¿Qué pasa cuando publicamos cada 15 días? A veces a la gente se le olvida, ¿no? Y entonces ya no podemos mantener esa constancia y de repente cuando hacemos pausas demasiado largas, recuperar a la audiencia es muy, muy difícil. Entonces, también piensen ustedes como si tienen muchos compromisos laborales y todo, hay muchos creadores o muchos podcasts que de repente se juntan y graban 3 o 4 episodios en un día, ¿no? Y entonces ya tienen ahí su colchón para ir soltándolos progresivamente, pero sobre todo tener muy claro cuál es el horario de publicación, el día y este tiempo que van a durar las temporadas. Les digo, la audiencia se convierte justo en esta comunidad súper fiel que va a estar ahí pendiente de mi episodio. Se publica los jueves a las 10 de la mañana, ya son las 11 y no ha salido, ¿no? Y están ahí escribiendo a los creadores como de, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Por qué no salió el episodio? ¿Sí va a salir o ya se acabó para siempre? ¿No? Entonces es como mucho drama que podemos evitar si tenemos esta programación consistente y que sea regular. La duración es algo que también nos preguntan mucho. Y aquí es, ¿cuánto debe durar mi podcast? Pues lo que ustedes quieran, ¿no? Como les digo, hay quienes hacen podcast de noticias en 5 minutos, hay quienes hacen conversaciones de 3 o 4 horas, ¿no? Sí, sí hay. Sí hay conversaciones de 3 o 4 horas y no quiere decir que la gente se las va a escuchar en una sentada, hay quienes sí, hay quienes el tráfico de la Ciudad de México lo permite, ¿no? Entonces, puede ser que hagamos episodios de media hora, está perfecto, 15 minutos también está muy bien, pero sobre todo lo importante es aquí mantener al público enganchado de principio a fin y que se queden a lo largo del episodio. Pasa mucho también que de repente la audiencia es la que va pidiendo como de, oye, que el episodio dure más, oye, ¿qué tal que sean 2 a la semana, ¿no? Entonces, ir también midiendo eso a través de lo que se comparte en redes sociales o de los comentarios, incluso dentro de la propia plataforma. La constancia, justo lo que les decía, es lo más importante para ir construyendo estas comunidades mucho más fieles. Y aquí lo que recomendamos es elegir un día a la semana y que sea siempre ese mismo día el que se publique. Los días entre semana y por la mañana son los que tienen mejor rendimiento y esto es porque mucha gente consume mientras va de camino a la escuela, a la oficina, etcétera. Y, por ejemplo, con el horario de publicación recomendamos que se haga, digamos, a las 12:01 del día o de la noche, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando te despiertes o si vas a salir temprano de tu casa al trabajo o a la oficina, ya tienes el contenido disponible, ¿no? Y eso hace que funcione mejor durante esos horarios. Y también, por ejemplo, si en algún momento deciden tomar una pausa, terminar la temporada, avisarle a su audiencia para que no se quede ahí esperando infinitamente, ¿no? Que pasa muy seguido. O, como les decía, de repente se hacen estas pausas y luego recuperar a esa audiencia que ya tenían es muy difícil. Entonces, lo que pueden hacer de repente es como publicar los mejores momentos de esta temporada, ¿no? O bloopers o behind the scenes o cosas que el público quizá no ha visto, pero que te ayudan justo a rellenar esos espacios en lo que regresas con contenido nuevo. ¿Cómo puede crecer mi podcast? Y aquí tenemos también varios tips. Tenemos dentro de la plataforma la opción de tener comentarios y aquí, como ustedes pueden ver, tenemos comentarios de la audiencia, pero también los creadores pueden responder e interactuar con los comentarios, ¿no? Que es algo que nosotros también recomendamos. Esto obviamente también ayuda a que el algoritmo detecte que son contenidos que tienen interacción y que de repente los empiece a mostrar también más dentro de la plataforma. Por ahí también tenemos encuestas, entonces, por ejemplo, de repente puede ser como de encuestas tipo, ¿qué tema te gustaría que abordáramos en los siguientes episodios? ¿No? ¿A quién te gustaría que invitáramos? ¿Qué opinión tienes de este tema que abordamos en esta ocasión? Y, por ejemplo, con el tema de los comentarios, hay un ejemplo que a mí me parece muy divertido,
que es justo el podcast del Universal de noticias, y me parece muy raro para un podcast de noticias que lean los comentarios de la gente, ¿no? Y lo hacen justo al final del episodio, y entonces eso hace que la audiencia se quede al final del episodio para escuchar si le mandaron saludos, si leyeron su comentario, lo que sea. Es muy raro, porque además el host es como muy, o sea, ha hecho mucho cotorreo. No, es como todo lo contrario que te imaginas de un podcast de noticias. Y siempre es así como de, bueno, vamos con los comentarios, así de, Leoncito 23 dice que hay baches en su colonia, ¿no? Entonces es muy raro, pero es justo, ayuda a mantener la retención porque la gente está esperando a que lean su comentario, sí. 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 Pasa, pero fíjate que en Spotify sí es un poco, digamos que es bastante más sana la plataforma. Entonces, hasta hace algunos meses, los comentarios tenían que ser aprobados por los creadores, así como uno por uno de este sí sale, este no sale, ta, ta, ta. ¿Ya? Sí, te interrumpo, porque luego también te los bajan. Cuando se empieza a poner que hay groserías, amenazas, todo eso, ¿qué nos puedes decir tú de las cosas que hacen para bajar un podcast? Porque luego tú llevas 3 horas grabando y por una palabra, una cosa de discriminación, cualquier tema, porque ahorita todo el mundo está en contra de todo el mundo y todo el mundo es sensible o hipersensible. Aquí la segunda fila. ¿Cómo le hacemos para que no te lo bajen? Y si puedes tú abogar por decir, oye, yo estoy diciendo esto y también la gente se está yendo por otro lado, ¿no? A ver. Bueno, como todas las plataformas tecnológicas, claro que tenemos community guidelines, ¿no? Que justo van, digamos, en contra de discursos de odio, de violencia, de discriminación, etcétera. Tenemos equipos que se dedican específicamente a revisar ese contenido, ¿no? Y de repente por ahí les llegan justo estos flags de, oye, aquí están desinformando porque están hablando de, no sé, temas como antivacunas, por ejemplo, ¿no? O aquí se está hablando de cuestiones políticas y sociales que se refieren a discriminación. Entonces, si hablas de ese tipo de cosas, te va a llegar algún warning dentro de la plataforma y es como de, a ver, llamada 1, llamada 2, adiós, ¿no? Entonces, sí tenemos justo esas reglas, pero también en el tema de comentarios, justo si ustedes tienen un podcast, pueden habilitarlos o deshabilitarlos y también pueden poner filtros de palabras. Entonces, por eso digo que es, digamos, una plataforma que sí ha procurado ser más sana en ese sentido de filtrar justo esas palabras entre los comentarios para no promover estas discusiones de odio que ya de repente no tienen sentido, ¿no? Sí. La siguiente. Tenemos también la opción de compartir y esto siempre ayuda a que el contenido llegue a mucha más audiencia. Y aquí la recomendación no solamente es compartir desde la plataforma, que puede ser a través de compartir el link o un fragmento en Stories, en WhatsApp y en el resto de otras redes sociales, sino que también algo que recomendamos es que si ya están haciendo su contenido de video, puedan aprovechar para hacer clips que se compartan en TikTok, en Shorts, en Reels, etcétera. Y eso, digamos, es como cuando van al Costco y entonces les dan una probadita de una galleta, ¿no? Entonces se comen ese clipcito, se comen ese pedacito de la galleta y después dicen, ah, sí me gustó, quiero comprar el paquete completo de galletas. Entonces van y buscan el episodio completo, ¿no? Es un poco entenderlo de esa manera. Entonces eso siempre ayuda también a tratar de llevar audiencias de una plataforma a otra y que eso también ayude en el crecimiento del contenido. Algo también bien importante es que tenemos un botón de seguir, que en podcast ayuda mucho, por ejemplo, también
al crecimiento dentro de los rankings. Tenemos un ranking de podcast que pueden checar también dentro de la plataforma, que considera justo los listeners y los seguidores que tiene el contenido dentro de las últimas 24 horas, ¿no? Entonces eso hace que puedan subir en el ranking. El hecho de seguirlo también ayuda, o sea, seguirlo y activar las notificaciones hace que por ahí más del 50% de las personas que tienen o que le han dado seguir reciban esta notificación y vuelvan a escuchar el contenido, ¿no? Entonces les digo, todo se trata también de ir construyendo este hábito en la audiencia y que cuando les llegue la notificación digan, ya está mi episodio, lo voy a escuchar en ese momento. Entonces, hacer estos recordatorios, sobre todo en los primeros minutos del contenido, invitando a la audiencia a que le dé seguir, activar las notificaciones, calificar el contenido, etcétera. Hablando de calificar el contenido, tenemos también esta posibilidad de poner hasta 5 estrellas y esto es un poco, por ejemplo, también como cuando están buscando un lugar para comer, ¿no? En Google Maps, digamos. Entonces, no sé ustedes, pero yo siempre voy a los lugares que tienen arriba de 4.5 estrellas, porque si no, luego la experiencia no es tan agradable. Entonces, pasa un poco similar con el contenido de podcast, y es que si vemos un contenido que a lo mejor tiene abajo de 4 estrellas, es como de, igual y no está tan bueno, ¿no? Entonces, también ustedes pueden invitar a su comunidad a que califique el contenido hasta con 5 estrellas, y eso, pues obviamente también ayuda a que cuando alguien entra por ahí a chusmear y se encuentra con que es un contenido bien calificado, pues a lo mejor habla de que es un contenido de calidad. Tenemos los rankings y como les decía, hay un top chart que considera los listeners y los followers de las últimas 24 horas, pero también tenemos algunos otros charts de categorías, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, de comedia, de terror, de salud y bienestar, de noticias. No sé, creo que tenemos por ahí como 10 charts diferentes de categorías que también les pueden ayudar de repente para ver qué es lo que está haciendo la competencia, ¿no? Cuáles son los contenidos que están figurando en los charts y cómo puedo también competir contra ellos. Y también en este tema de video tenemos los clips, entonces si ustedes suben su episodio en video, también tienen la posibilidad de subir un clip de, creo que hasta 2 minutos, que ese aparece también como destacado dentro de estas diferentes superficies que tenemos en la plataforma, ¿no? Justo como este que les explicaba, que es como parecido al feed de TikTok, que nos puede ayudar también a descubrir contenido. Entonces, para eso nos ayuda también y para tener mucho más visibilidad dentro de la plataforma. Así que bueno, en resumen, ¿qué hace bueno un podcast? Lo más importante es que si ustedes van a hacer un contenido de este tipo, es que sean ustedes mismos, que sean lo más auténticos posibles, lo más originales posibles, pero sobre todo que elijan un tema que les apasione, ¿no? No importa si quieren hablar de flores, de animales, de negocios, de deportes, de lo que sea, les aseguro que va a haber alguien allá afuera que quiera escuchar lo que ustedes están compartiendo. Los oyentes sabemos que lo que más valoran es la autenticidad del contenido y de lo que se está compartiendo. Y los básicos, como recordatorio, es la dedicación y el compromiso, la constancia, la calidad del sonido y ahora también la calidad de audio, ¿no? Que eso también es muy importante porque digamos que si bien ahora la apuesta es hacia el video, el audio sigue siendo súper importante. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que justo consume este tipo de contenido en audio mientras va manejando, o lo tiene en los audífonos mientras va caminando a algún lado, o mientras estás esperando la cita médica, o mientras estás en el súper, o lo que sea. Se convierte también en esta forma de acompañamiento, ¿no? En este contenido de acompañamiento. Entonces, el audio es súper importante. Y ha pasado, por ejemplo, que de repente estás escuchando el audio, les digo, como de camino a algún lado o mientras vas en el coche, etcétera, llegas a tu casa y lo puedes poner en video, ¿no? Entonces pasa como que consumes en los dos formatos. Entonces, siempre cuidar la calidad. Congruencia en todo, en el título, en la descripción, en la portada y en el trailer, porque eso nos va a ayudar también a que sea mucho más, literal, consistente en lo que estamos compartiendo y más atractivo para la audiencia. No tengan miedo de experimentar, porque como les decía, en algún lado donde trabajé y hacíamos cosas en internet,
hay mucho internet allá afuera para hacer cosas, así que experimenten y diviértanse mucho, sobre todo. Y ya, siguientes pasos. Hagan su podcast, su voz también importa y todo lo que ustedes tengan que compartir importa muchísimo y les digo, seguramente habrá alguien allá afuera que quiera escuchar lo que ustedes tienen por compartir. Así que, listo. A ver, un fuerte aplauso. Gracias. Y como sé que hay muchas preguntas, por favor, levanten la mano y voy a ir con todos. Vamos a tratar de cubrir las más que podamos sin quedarnos hasta mañana. Buenas noches. Te agradezco mucho la plática, la verdad muy interesante, pero me quedo con la duda de cómo lo hago. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. ¿Tiene un teléfono con cámara? Aquí está. ¿Ya está? ¿A grabar? ¿Ya con eso? Con eso, no necesita más. Si acaso quiere comprarse unos micrófonos, hay algunos ya muy baratos, de muy buena calidad, con eso es suficiente, lo graba, hace su cuenta en Spotify for Creators, lo sube y vámonos. Mañana empiezo. Me encanta, me encanta. Gracias. Bueno, no sé, voy a tratar de compactar, pues son varias dudas que a lo mejor se pueden resumir en una. Primero, ¿por qué decidir sobre una plataforma como esta frente a otras? Yo, por ejemplo, sigo algunas cosas en YouTube. Me encanta una persona que hace cosas de geopolítica y ya sé qué día saca sus videos, son los lunes y los jueves y los estoy esperando y los veo y los disfruto muchísimo. Entonces, por ejemplo, ese señor o yo, ¿por qué tendríamos que hacerlo en YouTube y no aquí, por ejemplo, ¿no? Más bien es, ¿por qué no? O sea, creo que aquí es, hay muchos creadores que están subiendo su contenido a YouTube porque no sabían que también lo podían subir a Spotify, pero no estamos peleados con la otra. O sea, la verdad es que si puedes subirlo a YouTube y puedes subirlo a Spotify, bienvenido, ¿no? Y les voy a contar un ejemplo bien interesante. Justo cuando empezamos a publicar video en México en 2022, este podcast de Leyendas Legendarias, que es uno de los más grandes en México, empezaron a hacer pruebas también de subir video a Spotify, ¿no? Entonces, a mí lo que me voló la cabeza es que muchos de los comentarios en Spotify era, wow, hasta que conozco sus caras, y para mí era como de, what? ¿No? O sea, llevan mucho tiempo haciendo contenido en YouTube, hacen eventos en vivo, tienen redes sociales, o sea, sus caras están allá afuera, pero la audiencia que los consume en YouTube está ahí y la audiencia que los consume en Spotify está ahí, ¿no? Entonces es como, va a haber audiencia para todo en todas las plataformas. Y a mí me pasa también que de repente, por ejemplo, hay algunos podcasts que escucho en el coche, por ejemplo, de comedia, que no tienen video en Spotify, entonces pasan cosas chistosas que me estoy imaginando en mi cabeza y digo, esto lo quiero ver, llego a mi casa y cometo la traición y me voy a verlo, cometo la traición y me voy a verlo a YouTube, ¿no? Entonces, hay para los dos. Okay. Bueno, rápidamente, mira, hablaste en tus láminas de algunas estadísticas con respecto a por qué debería yo hacer mi podcast y en otra como qué espera la gente cuando lo escucha. Digo, son dos cosas diferentes, pero recuerda que estamos en el centro del libanés y en el ADN todos tenemos una cosa, los libaneses, que se llama Mazare. Entonces, no hablaste del dinero, Mazare es dinero. ¿Y cómo se monetiza esto? Si realmente representa una utilidad, porque cerraste diciendo, diviértete, pero nosotros no nos divertimos por solo divertirnos, sino por tener algo de utilidad, ¿no? De aplausos no vive el payaso, dice un amigo. ¿Cómo? De aplausos no vive el payaso. Exactamente. Ahora, entonces, cuando decías, por ejemplo, oye, es porque para mi crecimiento profesional, no, bueno, ¿y dónde está mi crecimiento monetario, no? O, digamos, concretamente, en una plataforma como estas, ¿cómo se puede obtener dinero? ¿Cómo se puede monetizar? Y realmente si ese es el objetivo, porque no es nada más para sacar el actor que tengo dentro, ¿no? Eso a quién le interesa, ¿no? No, muy válida la pregunta y muy, muy apropiada justo en este contexto. En términos de monetización, en Spotify desde hace casi un año tenemos un programa beta de monetización para creadores de video. No está abierto a todos los creadores,
hasta que cumplen con ciertas características, que es justo que lleven publicando video, que tengan al menos 12 episodios publicados, 2,000 listeners durante los últimos 30 días y 10,000 horas de consumo durante los últimos 30 días. Puede parecer muy grande, pero no es tan difícil, ¿no? O sea, en realidad creo que si se hace un trabajo constante de ir compartiéndolo en las diferentes redes, etcétera, y hacer contenido que sea relevante para la audiencia que le querramos hablar, se puede crecer, y hemos visto ejemplos que han crecido así de nada, que no son ni siquiera creadores muy populares, digamos, y que han tenido ya acceso a la monetización, ¿no? Depende mucho también justo de la constancia del contenido. Entonces sí se puede monetizar de ese lado. Por otro lado, pues hay también como otras posibilidades de hacer líneas de negocio, ¿no? Que hemos explorado también con diferentes creadores, que puede ser justo la venta directa con marcas, ¿no? Y es como de, yo tengo un podcast que habla de negocios, ¿no? Entonces quiero acercarme a marcas que puedan tener afinidad con X tema y sí, exacto, venderle estos como espacios comerciales, ¿no? Como antes se hacía en los medios tradicionales, de, mira, tengo esta audiencia, tengo este alcance, ¿no? Tengo esta participación no solamente en Spotify, sino en otras plataformas, que te puede ayudar también a que tu marca tenga visibilidad allá afuera con la audiencia que estás interesada, ¿no? Y por otro lado, pues también, digo ya, a lo mejor como en otros temas, pues hay creadores que de repente venden, por ejemplo, conferencias, ¿no? Que hacen eventos en vivo, que venden merch, ¿no? Así de playeras de mi podcast, pines, gorras o lo que sea, ¿no? Dependiendo obviamente del tipo de contenido del que se trate, pero justo es como buscar estas oportunidades de cómo puedo no solamente quedarme en estoy haciendo este contenido porque me divierte, sino que se generen ingresos a partir de ello. Hola, buenas tardes. Yo tengo un podcast de hace 3 años, así me divierto mucho, pero como que se ha quedado mucho ahí y tengo 2 preguntas. Una muy práctica, que justo subí como mi nueva temporada esta semana y he tenido como muchos problemas aquí, como en esta parte, de cambiar la descripción, como que no jala. O sea, por más que le pico. ¿Has intentado desde web? No, es así, no Inténtalo. sé cómo. Igual me meto. Logueas a Spotify for Creators y ahí entras a tu ok, cuenta. Gracias. Esa es una, y la otra es que si nos puedes dar como algunos consejos como para que sea más visible, porque muchas veces lo que siento es que, o sea, como que he cumplido como con todo lo que dices, como con ser constante, ahí está, ¿no? Está bonito, la portadita está linda, lo distribuyo a mi lista de difusión en mis redes sociales, pero me falta como que ese como empujoncito, o sea, ¿cómo se le hace? ¿Qué consejo me darías? ¿De qué es tu podcast? De salud emocional, yoga, bienestar. Ok. Hay varias cosas que se pueden hacer, digo, además de compartir en redes sociales, puede ser justo hacer networking y a lo mejor tener invitados a algunos otros creadores que sean, digamos, más populares o que estén ya como reconocidos dentro de la industria de podcast, ¿no? Eso hemos visto que esos cruces, esas colaboraciones siempre ayudan mucho justo a migrar audiencias de un lado a otro, entonces ese puede ser uno de los tips. Y de repente, por ejemplo, también hacer estas colaboraciones, si tienes por ahí contactos que también tengan contenido de podcast, hacer algo que puede ser como cross-post. Entonces tú puedes decirle a tu amigo que hace contenidos de meditaciones, digamos, ¿no? Así como de, oye, ¿qué te parece si hacemos este cruce? Entonces tu amigo puede compartir un mini episodio de un par de minutos donde diga, esta semana les traigo de recomendación el podcast de mi amiga, ¿no? Entonces aquí les dejo un fragmentito, ¿no? Y tú haces lo mismo de tu lado. Entonces este tipo de cruces también ayuda mucho al crecimiento. Pero sí, sobre todo te digo, creo que el tema de video ahora está también ayudando mucho a que el contenido crezca y tenga mucho más impulso, no solamente en Spotify, sino en el resto de plataformas. Ajá.
Desde web, si no, ahorita lo checamos. Hola otra vez. Hola. Hablabas de autenticidad, pero en tu experiencia, ¿qué tan bueno es quedarte como con tu identidad? O sea, ¿no? Ay, hola, yo soy Sonia. No, me cambio el nombre, busco un alias. O sea, ¿qué crees que funciona mejor? ¿Ser tú realmente o buscarte? Ser tú. ¿Sí? Sí. ¿Sí pega así? Claro. Pues si no eres tú, ¿quién vas a ser? O sea, digo, te puedes inventar un personaje, pero ¿qué? O sea, mira, te voy a decir algo. Te voy a decir algo. La gente va a hablar, hagas cosas buenas o hagas cosas malas, la gente va a hablar y va a opinar y ¿qué? Entonces, que te consuman, exacto. Si no eres tú, ¿quién vas a ser? Hay mucha gente que se inventa personajes, ¿no? Y por ejemplo, ayer platicaba con mi compañera, que es bastante nuevita en la vida y en el equipo, porque me preguntaba así como de, oye, ¿y este personaje de Mr. Doctor, no sé si lo ubican? Bueno, Mr. Doctor es bastante polémico, él como personaje. Habrá quien le caiga bien, habrá quien no le caiga tan bien, pero, o sea, su personaje de ser la niurka de la medicina, porque él se hace llamar así, la niurka de la medicina, porque le encanta el chisme y habla de muchas cosas muy polémicas, es muy diferente a cuando lo tienes como él, como Mr. Doctor, o sea, como Octavio, pues, ¿no? O sea, fuera del personaje. O sea, de repente puede ser como, sí, echa cotorreo y todo, pero cuando está en la cámara es otra persona, ¿no? Entonces, yo lo que sí recomiendo es que seas tú. Tal cual. A ver, por allá. Bueno, yo más que una pregunta es una publicidad. Yo acabo de empezar mi casa productora de podcast porque creo que sí es un problema la grabación, el audio, sí es o sea, hacer la portada, toda la edición, subir los podcasts, hacer los clips para TikTok. La verdad es que es una chamba pesada. Entonces, si están interesados, feliz de la vida, les hago yo su podcast y pues ya, se llama Aren Studios. Entonces, aquí estoy. Gracias. 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 Hola, mi pregunta es, ¿cuáles crees que son los errores más comunes de quienes inician un podcast? O sea, para no repetirlos. No ser auténtico. No ser constante, que eso también es muy común. Y pensar que el éxito llega de la noche a la mañana, ¿no? Que eso creo que nos ha pasado, por ejemplo, también como con muchos creadores que de repente crecen muy rápido en TikTok, que ahí de repente el algoritmo se vuelve loco y de la noche a la mañana tienes 3 millones de seguidores, ¿no? Pero acá sí se trata mucho como de ir creciendo poco a poco y tener paciencia, ¿no? O sea, eventualmente vas a ver que va a llegar la audiencia, que vas a empezar a hacer esa comunidad y eso te va a ayudar muchísimo, pero eso sería. Gracias. Y ya, por último, ¿qué herramientas de edición consideras más accesibles para los principiantes? Justo Spotify tiene una integración con una que se llama Riverside, entonces desde esa, por ejemplo, puedes grabar si es que haces como conexiones remotas tipo Zoom, entonces puedes grabarlo a través de Riverside y te ayuda también, tiene por ahí creo que herramientas de inteligencia artificial para la edición, o sea que de repente te corta silencios incómodos o como muletillas o cosas por el estilo. Te saca la transcripción, entonces a partir de ahí tú puedes ir como cortando y haciendo la edición, entonces está buena. Sí. Es un comentario nada más, solo Sí. para los que no crean que te espían a través del teléfono. En lo que va de la plática, me han llegado 2 mensajes de Spotify. En serio, ¿eh? Digo, no sé por qué. No lo sé. Dos correos. Turiruri. Y Yo yo no te- fui. Yo tengo una última. Sí. Vemos grandes producciones ahí, vemos sets construidos, maquillaje no se diga, yo creo que hasta Photoshop y todo eso. ¿Cuánto cuesta todo esto? Porque necesitas un equipo, necesitas un lugar, necesitas gente que te edite, necesitas gente, no puedes hacerlo tú solo, a menos que seas uno de esos que va viajando por el mundo con un stick así como
¿Me entiendes? ¿Cuánto costaría más o menos el chistecito? Creo que allá nos puede responder la compañera productora. Pero tal vez ella es cara. Puede ser. Mira, hemos visto, les voy a contar también un caso, código de descuento de la comunidad. Les voy a contar un caso también que a mí me parece bien padre. Paco, no me acuerdo cómo se llama su apellido. No, otro Paco. Paco tiene un podcast que se llama Extra Normal. Él es un chavo de Veracruz o Puebla, no me acuerdo. Creo que es de Veracruz. Él nos enseñó literal cómo empezó su podcast grabando con un teléfono muy chafa, o sea, ni siquiera era un iPhone, era un teléfono muy chafa, en el closet de su casa, con una lucecita, mal, que no se escuchaba bien. Entonces estaba así grabando, porque él cuenta justo historias paranormales y ondas de ese tipo, y empezó a compartir eso, pero encontró justo a su comunidad, y empezó a crecer, y ahorita es uno de los podcasts top en México. Entonces, se puede empezar con nada. O sea, depende mucho, el contenido finalmente es lo importante. Empezó a crecer porque, ahorita está monetizando muchísimo. De televisión. Mucha gente está monetizando mucho dinero en plataformas, o sea, justo en YouTube se monetiza muy bien. Danos un número sin decirnos quién. Ya, no dinos de cuánto está puedo. el premio. Ya, No puedo, pero No. sí les puedo decir que hay quienes están haciendo hasta 6 cifras en dólares. Y ustedes no lo hacen en sus trabajos. Qué Eso cabrón. al mes. Ándale, mira eso. Bueno, entonces un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Quiero invitar a Jorge, serio presidente de asociaciones, a conocer el reconocimiento a Patty, Creator Partner Manager de Spotify, por su participación como ponente en la conferencia Cómo hacer tu podcast desde cero, por favor, para que haga la entrega. Muchas felicidades, muchas gracias. Bienvenidos todos, Freddy, muchas gracias. Y bueno, pues como siempre, Centro Libanés está presente en todas las conferencias y te voy a entregar un diploma que dice: la Asociación Mexicana de Administradores, Alidara AC, otorga el presente reconocimiento a Patricia Cordero Rosas, creador, no voy a poner los lentes, perdón. Creator Partner Manager. Está en inglés, por eso no entendí. Bueno, esto ya no me los pongo. Por su destacada participación como ponente en la conferencia Cómo hacer un podcast desde cero. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias, mi reina. Gracias nuevamente, muy amable. Gracias. Y también quiero invitar a Daniel Alvarado, que gracias a él tenemos esta plática. Por favor, pasa. Porque Platería del Recreo les quiere dar, y en parte de Alidara, un reconocimiento a ti y otro a Patti. Agradeciendo toda la lata. Esperamos que haya sido lo que esperabas. Esta es tu muchas casa, gracias. Centro Libanés. Quiero recordarles, sigan a la asociación en sus redes sociales. Yo no hago podcast. Ya haga su podcast. Mis videos son torpes y los hago con este celular. No te alcanza, mano. Pero no hay tantas fechas luego para las conferencias. Queremos hacer cosas para los jóvenes, por favor. Pasen la voz, compártanlo, por favor. La asociación está prácticamente pues creciendo en ese sentido. Si ella quiere parte 2, pero ya sería de otra cosa, pero se comprometen todos a venir. Se comprometen a tener su podcast. Sí, exactamente. Pero por eso necesito que me lo pongan en redes sociales. Si quieren que alguno de los expositores venga de nuevo, con todo gusto les abrimos las puertas, ya saben que es su casa, pero necesitamos, ahora sí que como dicen los oyentes, el público nos lo pida.
¿no? Pues les agradezco que estén aquí y bienvenidos. Buenas noches.